A ver, la columna de esta semana en La Silla Rota, como todas las semanas, muy interesante. La Procuración de Justicia, y no puedo estar más de acuerdo contigo, es el gran pendiente. Las instituciones de pronunciación de procuración de justicia son las responsables de prevenir y garantizar los bienes jurídicos tutelados reconocidos en la Constitución. Dice el abogado César Gutiérrez Priego en su columna de esta semana en La Silla Rota: las instituciones de procuración de justicia nos están quedando a deber a todos los ciudadanos mexicanos de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas son las responsables directas de prevenir y garantizar los bienes jurídicos tutelados reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí el trabajo de investigación ha sido nulo o de baja calidad. No es posible que en redes sociales se pueda vender armamento de diversos calibres y de uso exclusivo del ejército sin que pase nada. El trabajo que se requiere para integrar una carpeta de investigación es insuficiente, no pertinente ni idóneo, lo que muchas veces provoca que exista la puerta giratoria donde sale el criminal caminando con total impunidad. La policía de investigación y los peritos de diversas especialidades demuestran ineptitud. No han podido recabar todos aquellos datos de prueba que puedan sustentar la teoría del caso del Ministerio Público para poder ejercer la acción penal ante la probabilidad de que él o los imputados hayan cometido un delito y el grado de participación de cada uno en el mismo. El derecho de todos los ciudadanos es la procuración de acceso a la justicia y certeza jurídica. Sin embargo, el principal error que se comete es precisamente la omisión y la violación al debido proceso por las malas prácticas y la falta de apego a la ley y los procedimientos. Pues qué fuerte lo que estás señalando en tu columna de esta semana, querido César. Y es que es así, Vicente, mira, y por eso hablo de las instituciones como tal y no de los individuos. Como todos los lugares nos ha tocado y nos ha pasado. ¿Cuál es el problema realmente en México? La impunidad. Sigue siendo el problema más grave. ¿Por qué? Porque como lo decía Ramiro en algún comentario, decía, pues es que si tú te metes a trabajar en el gobierno y andas de político, si te robas 100 millones de pesos, pues ya sabes que con 10 vas a salir, te aguantas un ratito en el bote, si es que llegas a caer al bote, te gastas 10 millones de pesos y ya te quedaron 90, ¿no? ¿Y cuál es el grave problema, Vicente? Siendo muy realistas. A ver, todos conocemos buenos ministerios públicos. Poquitos si ustedes quieren, pero hay buenos ministerios públicos. Todos conocemos algún buen policía. Todos conocemos algún buen juez. O véanlo al revés. Podemos conocer malos ministerios públicos, malos policías, malos jueces. Pero también hay buenos. Y a lo mejor no son tantos, pero sí hay. ¿Cuál es el problema? Cuando tú te das cuenta que la institución, ¿no? Llámese Fiscalía y las pocas procuradurías que todavía quedan por ahí en algunos estados de la República, no tienen ni siquiera la creación de las figuras para poder defender y demostrar que se cometió un delito. Porque además, el grave problema que hemos estado viendo, y lo vimos aquí en la Ciudad de México, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México empezó a hacer trabajo de investigación para presentar a estos grupos criminales que, según Miguel Ángel Mancera, no existían grupos del narcotráfico en la Ciudad de México y que este nuevo gobierno sí ha hecho un trabajo frontal, sí se ha puesto a investigar y sí los ha presentado. Cuando se presenta en la Fiscalía de la Ciudad de México, ha habido buen trabajo y buena coordinación. ¿Cuál ha sido el problema? Y todos lo pudimos ver cuando lo hacen con la Fiscalía General de la República. El policía puede llegar y entregar el trabajo, pero la Fiscalía como tal no supo cómo defenderlo cuando ya fueron ante un juez de control. Y muchas veces terminamos culpando a los jueces, pero con todo respeto, Vicente, yo he visto el trabajo que muchas veces realizan. Desafortunadamente, seguimos con las malas prácticas de tortura a las personas que se detienen. Seguimos con las malas prácticas de inventar datos de prueba. Seguimos con las malas prácticas de no hacer hacer retenciones ilegales, detenciones prolongadas. Seguimos cometiendo muchísimos de los errores que este nuevo sistema, y te lo puedo decir, fue una situación que me pasó a mí cuando yo estaba estudiando una especialidad en Derecho Criminal allá en España. Me acuerdo que pregunté, oigan, pero a ver, si el policía es corrupto, me decían, espérate, no puedes decirme que el policía es corrupto,
porque el primero que hace la investigación es el policía y de ahí se va hacia una fiscalía y entonces hay un fiscal o un ministerio público. La figura del ministerio público que nosotros tenemos es una de las más ricas del mundo, que desafortunadamente por medio de circulares, las mismas fiscalías les han quitado facultades. Cuando nosotros vemos, ok, tenemos un problema de seguridad y todos lo sabemos. Cuando por fin la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal detienen a una persona, es como no existe trabajo de investigación, no existe trabajo de seguimiento. Cuando va y se presenta hacia la fiscalía, ahí es donde viene la famosa puerta giratoria. Y entonces terminamos molestándonos y diciendo que los jueces son unos corruptos. Pero cuando un abogado defensor, como en mi caso, le demuestra al juez que a la persona que detuvieron lo golpearon, lo detuvieron en un lugar distinto a donde manifestaron, que lo retuvieron por más de 10 horas y lo demuestras con los mismos videos que tú tienes para poderlo demostrar, pues no es que el juez sea corrupto, simple y sencillamente no se está haciendo el trabajo de forma correcta. Y creo que mientras nosotros no ataquemos la impunidad, vamos a estar condenados al fracaso, sin importar que la Guardia Nacional se profesionalice, haga los despliegues a nivel nacional. Simple y sencillamente hay muchas deficiencias que tienen que trabajar todos en conjunto. Y es desafortunado, ¿por qué? Porque hay muchísimos estados de la República, muchas fiscalías que no están dispuestas a hacer ese trabajo de renovación que se necesita, y por eso vemos estados de la República como Guanajuato, que incluso tienen un fiscal que a mi consideración es él quien termina gobernando en el estado, él es el que casi le dice al gobernador qué es lo que tiene que suceder, y por eso vemos lo que pasa en Guanajuato, ¿no? Cada vez hay muchísimo más actos de grupos criminales, al grado de que más adelante en la columna también menciono que a mi consideración fueron actos terroristas lo que sucedió allá en Guanajuato, y que si no hay trabajo de investigación, pues no importa que detengas a dos personas que a mi consideración pues fue a los primeros que encontraron y fueron y los presentaron. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en México seguimos haciendo malas prácticas, y mientras no corrijamos eso, va a seguir habiendo impunidad, y mientras hay impunidad, seguirá habiendo delitos, y es desafortunado porque todos queremos, rogamos, ¿no? Por tener paz en nuestro país. Por esto que está diciendo César Gutiérrez Priego, Ramiro, es que muchos ya desesperados piden un cambio en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, a pesar de la insistente defensa que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador del funcionario. Pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que tengamos entre las tareas pendientes, deudas principales, la procuración de justicia, lo básico. A ver. A mí me reencabrona mucho que siempre estén diciendo Gertz florero, que Gertz no hace nada y la chingada. Les voy a recordar al público de Sin Censura, se los voy a recordar. Si el presidente defiende a Gertz Manero es por algo, porque el presidente es una persona muy honesta. No. A ver, pará, boludo. Déjame terminar, cabrón. Cabrón. Le voy a explicar. Y te voy a explicar por qué. Te voy a dar una clase en este momento. Te voy a llevar a la escuela, cabrón. 80 años para construir un entramado legal y jurídico para que no los persigan. 80 años tuvieron. 80 años tuvieron para construir todo un entramado de leyes, para construir todo un marco jurídico, para que las cosas funcionen como ellos quieren que funcionen. Te invito, Vicente, a que entrevistes a Gertz Manero, busca la entrevista con él y le preguntes por qué no funcionan las cosas. Gertz Manero te va a decir lo que le dijo a unos amigos míos. Aquí está el expediente. César, que es abogado penalista, que es un especialista, que tiene maestrías y doctorados, te lo puede decir de la misma manera. No se puede porque con el 97% de impunidad en el país, hay jueces y ministerios públicos, hay abogados que son especialistas en construir, ¿no?, las líneas de investigación de manera defectuosa, en armar los expedientes de manera defectuosa para que no los puedas perseguir. Básicamente a lo que se enfrenta nuestro fiscal Gertz Manero es a un campo minado. Pero porque por supuesto, Ramiro, boludo, Ramiro, para, Ramiro, boludo, a ver, para, Ramiro, no me contradiga, boludo, no, a ver, que yo soy más guapo, es que tú boludo. estás haciendo ver a Gertz Manero como un personaje ajeno a ese entramado, a esas redes. Alejandro Gertz Manero es un personaje de carrera, y si alguien sabe cómo se mueve precisamente
la onda mafiosa es Alejandro Gertz Manero. Por supuesto, Vicente. Por eso, por supuesto, Vicente. No, cabrón. Por supuesto, él. Pero todo el sistema, cabrón, no es el único que está en la fiscalía. Hay miles y miles de fiscales, abogados y personas que son prianistas, cabrón. O sea, tú eres el único. Él, pues no sé qué será, pelón, igual que yo, cabrón, no sé. Pero en general, a Gertz Manero le están ofreciendo un campo minado. Él sabía, obviamente, a qué se enfrentaba cuando aceptó el papel de la fiscalía. Pero hay que entender que en el marco jurídico en el cual se trabaja en México es muy fácil mover las cosas. César te lo puede decir, pues. Es muy fácil. Pero a ver, te voy a ser muy honesto, Ramiro. Yo, por ejemplo, el parámetro que tengo es Gertz Manero. Yo en lo personal tenía muchas expectativas para Gertz Manero y hasta el momento me ha decepcionado. Y en el mismo caso te pongo a la fiscal de la Ciudad de México, que creo que hasta ahorita ha hecho un buen trabajo. Yo lo he visto, tuve la oportunidad de conocer a la maestra Ernestina. La verdad es que la calidez humana que tiene esta mujer es muy grande. Y recordemos lo que pasó cuando por ahí en el Congreso se quisieron hacer tontos para el juicio político de este diputado federal que estaba acusado por abuso sexual agravado. ¿Qué fue lo que hizo ella? Salió y con uñas y dientes defendió, si me explicó, el pedimento que estaba haciendo la fiscalía. Y creo que eso es lo que le ha faltado al fiscal general de la República, porque para mí él era mi gallo para ser el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal. Honestamente, yo pensé que él iba a ser. Cuando lo nombran fiscal general, dije, oye, es un buen abogado, incluso bastante conocido en el medio. Hasta el momento, con todo respeto, sí me ha decepcionado. Es cierto que está en un campo minado y que aparte trae un rezago de 10 años de carpetas de investigación. Eso también es cierto. Pero a mí en lo personal, con el carácter que él tiene, con la templanza que él tiene, hubiera esperado que hubieran podido hacer algo más. La realidad es que la Fiscalía General de la República sí está trabajando a marchas forzadas. Tengo ahí algunos asuntos que, híjole, cómo son latositos y duro. Pero la verdad es que el rezago que tienen ha hecho, a mi consideración, yo veía a Gertz Manero como una superestrella, porque así siempre se me vendió, ¿no? Que era el abogadazo. Y estamos hablando del abogado de México. Y con todo respeto, el punto de parámetro que tenemos es el fiscal general de la República y al encargado de la UIF. Y cuando tú ves el trabajo que ha hecho Santiago Nieto, dices, bueno, pues entonces creo que le está quedando pequeño a la Fiscalía General de la República el buen trabajo que está haciendo Santiago Nieto. O grande, o le ha quedado grande en este sentido. No, yo no lo veo así. Yo no lo veo así, boludo. No te hinchando pelota, Ludo. No lo veo así. Mira, el tema es que como dice César, es un rezago de 10 años, cabrón. O sea, a todo le daban carpetazo, cabrón. Es extremadamente difícil que cuando la justicia en México, sobre todo, se dio por razones políticas. La justicia en México siempre se ha ejercido por razones políticas. Hay que recordar el caso de la Quina, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a meter al bote, siempre había un trofeo. La gente quiere ver sangre, pero si realmente estamos apostando por una cuarta transformación, tenemos que hacerlo de manera legal con las condiciones que existen. ¿Cómo ganó el presidente? Ganó con ellos, sin ellos y a pesar de ellos. Ganó a pesar de la campaña negra. Ya llevamos un año con Lozoya de regreso en México y no ha pasado nada, cabrón. Pues sí, pero pues es que no es asunto de nosotros. A ver, te voy a explicar, Vicente. Es que no te voy a explicar, cabrón. No debe ser asunto de nosotros. No debe ser asunto de nosotros. Precisamente es asunto de la Fiscalía General de la República, cabrón. Por supuesto, pero acuérdate, tú mismo lo has dicho un chingo de veces, cabrón. La justicia en México es un elefante reumático. ¿Cómo lo empujas? Entonces nos estás dando la razón. ¿Cómo lo empujas? No, por supuesto que jamás te voy a dar la razón, porque yo siempre tengo la razón, cabrón, entiéndelo. Pero en general, es extremadamente difícil con el sistema de justicia. De hecho, les voy a recomendar el libro País de Mentiras de Sara Sefcovic, para que entiendan cómo funcionan las cosas. Oye, Ramiro. País de Mentiras de Sara Sefcovic. Dime. Es que nada más quiero decir una cosa. El que sean difíciles las cosas no es pretexto, cabrón. Claro que sabían todos que era difícil. El presidente se las está viendo complicadísimas para gobernar. Y yo nunca he escuchado que diga, es que está difícil la cosa. No, pues claro que estaba difícil. Claro que estamos enfrentando una chingadera que se vino construyendo o destruyendo por tanto tiempo. Pero el que diga... ¿Me estás dando la razón?
No, no, es que tú dices, es que está muy difícil. Pues sí, cabrón, está difícil. Si no, no te hubiéramos puesto en ese lugar, ¿no? Es que es muy fácil, a ver, Vicente. pero aparte, acuérdate de algo, se supone que trajimos a una superestrella como Gertz Manero para que él viniera a darle solución a estos problemas. A ver, que por supuesto que debe de existir algo raro, porque hay toda una campaña para pegarle durísimo a Gertz Manero, por supuesto, y debe de estar golpeando grupos de intereses muy importantes para que le estén pegando de esa forma. Pero en lo personal, como abogado, yo te puedo decir como abogado, cuando nos dijeron, él es el nuevo fiscal general de la República, yo dije, bien, porque acuérdate que es el abogado de la nación, mi querido Ramiro, mi querido Vicente. Mi sueño algún día sería ser fiscal general de la República o fiscal general de justicia del Estado de México o fiscal general de justicia de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque son los lugares donde yo vivo, son los lugares donde yo me muevo y es un sueño. Cualquier abogado postulante, en mi caso, ¿no? Un abogado penalista sueña. Y la verdad es que él llegó con estas credenciales y creo que sí se ha quedado corto, de acuerdo a las expectativas que por lo menos como yo, muchos ciudadanos teníamos. Bueno, déjenme ir cerrando porque si luego... sí, luego ¿cómo le hacemos, si no? Ya ves que se tiene que ir a los tacos, entonces hay que apurarle, por favor. Te aguantas, pinche César, te aguantas, pinche César. Aquí no vamos a quedar un rato más, cabrón. A ver, déjenme